Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, Dios los bendiga. Estamos en este tiempo mirando y observando la enseñanza que nos entrega Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto?, acerca del fruto del Espíritu. Hemos mirado el amor, el gozo, vimos la semana pasada. Y hoy nos toca mirar el fruto, ¿no?, esta virtud de la paz. La mayoría de nosotros pensamos en la paz como un sentimiento, ¿no? Queremos intercambiar a veces nuestra ansiedad, depresión y temor por una calma, por una tranquilidad, ¿no es cierto?, por quietud. Pero hay muchas formas dañinas e ineficaces por medio de las cuales las personas, ¿no es cierto?, muchas veces intentan conseguir este sentimiento de paz. Muchas veces se busca, por ejemplo, la paz en vicios que nos hacen mal o en otras costumbres o cosas que la verdad es que en el largo plazo no te traen la paz. Sin embargo, debemos decir que la paz bíblica no comienza con un sentimiento de paz, sino que con la fuente de la paz, es decir, en una relación fuerte y saludable con Dios y con los demás. Esa es la fuente, Dios es la fuente de la paz. Al igual que el gozo, podemos decir que la paz es algo que solo Dios nos puede dar, es un don, es un regalo, ¿no?, que no depende de las circunstancias o presiones que podamos tener. No tiene nada que ver con la paz que conocemos en el mundo, la paz que se conoce, que tradicionalmente podemos hablar de la paz o que la gente habla de la paz, ¿no?, que ofrece temporalidad, ¿no es cierto?, una paz superficial. Pablo, el apóstol, nos da las herramientas para que podamos estar en paz con todo y con todos. Nos enseñará cuál es la clave para que no estemos angustiados por nada. Las palabras que Pablo escribe o toman de la carta que vamos a leer hoy día como referencia, toman una gran relevancia para poder comprender y entender la paz, ¿no? Porque él al escribirla estaba pasando por angustias, por tribulaciones, por seguramente momentos en donde no hay paz, porque estaba en prisión en la carta, ¿no es cierto?, a los filipenses. Si había una persona para estar angustiada, era el apóstol Pablo, en las condiciones en que estaba. Pablo, por medio de ello, ¿no es cierto?, Pablo fue inspirado por Dios para escribirle esta carta a la iglesia, ¿no? Y Pablo nos va a decir cómo es posible tener esta virtud del fruto del Espíritu, que es la paz. Leamos, vamos al texto bíblico y leamos, escuchemos lo que nos dice Filipenses 4, del 4 al 9. Filipenses 4, del 4 al 9. Dice la palabra de Dios así: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo de lo que mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo en los versos 4 o 5 nos pone un fundamento, nos pone un soporte. Lo primero que nos enseña Pablo, ¿no?, este soporte, ese fundamento que es necesario para evitar vivir en desesperación o en angustia, ¿no?, o para evitar vivir
preocupados de nuestras tribulaciones o tener muchas preocupaciones, ¿no? Este fundamento, este soporte consta básicamente de 3 partes. Sin esta base, sin este soporte, se hace muy difícil conseguir la paz que nos da el Espíritu. Lo que Pablo nos presenta, ¿no es cierto?, aquí en estos 2 versos, 4 y 5, no es una receta, sino más bien nos habla de un estilo de vida que debe tener todo cristiano. Veamos lo que dice el texto, ¿no? Lo primero que dice Pablo es que debemos estar llenos de alegría. Pablo nos dice 2 veces, no una sola, sino que 2 veces que debemos estar alegres, que debemos estar siempre llenos de alegría y sentir esa felicidad, ¿no? Y el verso 5 nos pone una evidencia de aquello, ¿no? No solo el fundamento, ¿no es cierto? Este soporte es una actitud de mente, sino que también es una actitud de hecho, donde el cristiano debe mostrar su bondad, ¿no? Dice el verso 5, dice que su amabilidad sea evidente, ¿no? El cristiano debe mostrar su amabilidad, debe ser considerado, misericordioso, compasivo, con todos, con los hermanos y con sus semejantes, a pesar de las injusticias o las circunstancias malas que podamos estar viviendo, ¿verdad? Entonces, este primeramente es el soporte, es el fundamento. Versos 4 y 5, Pablo nos enseña que para poder transitar, para poder ir creciendo, para poder lograr tener esa paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, debemos considerar estos 2 versículos como un fundamento, como un soporte. El verso 5 también nos va a dar una certeza, ¿no? Dice aquí el verso 5, dice, el Señor está cerca, ¿no? ¿Y cómo no estar alegres y con paz si tenemos certeza de que el Señor está cerca de nosotros, listo siempre a escucharnos y a auxiliarnos, ¿no? El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en los momentos de angustias, en los momentos de preocupaciones, ¿no? Hermanos, la paz es la calma interior que viene como resultado entonces de la confianza total en la relación de salvación con nuestro Señor Jesucristo. El verso 6, no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. El apóstol nos dice que no nos preocupemos, ¿no es cierto? Pero no solo eso nos dice, sino que dice que oremos por todos y que demos gracia por todos. Cuando nos preocupamos es porque nos enfocamos en los problemas en lugar de enfocarnos en nuestro Padre Dios. ¿Verdad? Que conoce nuestros problemas. Dios y nuestro Señor Jesucristo conocen nuestros problemas. Él nos regala su paz. Es por ello que la clave para no preocuparnos es cambiar la perspectiva y enfocarnos en Dios y en sus cosas, que es el único que puede resolver cualquier problema que nosotros tengamos. La paz de Dios es más grande que cualquiera de nuestras preocupaciones y angustias. El verso 7 va a decir algo muy importante, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Este verso, Filipenses 4:7, nos dice que el resultado de obedecer, es decir, el resultado de practicar, de hacer lo que nos dicen los versos anteriores, de obedecer a Dios y mostrar confianza absoluta en Él, nos dará la paz. Dios nos dará su paz, ¿no? Pablo nos explica algunas cosas interesantes sobre la paz de Dios. Lo primero que nos dice Pablo en este verso es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no se puede explicar, que no tiene fundamento lógico, porque escapa de ello, ¿no? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. A veces no tenemos palabras para explicarlo, ¿no? La paz de Dios trasciende todo intelecto, trasciende todo tipo de análisis, toda sabiduría humana. La paz es la libertad de la angustia, hermano. Es vivir en un estado de armonía y de libertad de conflicto. Esta paz que nos regala el Señor, esta paz que brota producto del fruto del Espíritu, no es un elemento humano, no es algo que yo produzca, ¿no? La paz que nosotros podemos encontrar en el mundo frágil es incompleta, ¿no es cierto? Es imperfecta, es cambiante, insegura. Esta paz
procede de Dios mismo. Por lo tanto, es perfecta, ¿no? Es completa, es estable, es segura, es firme, perdurable por siempre. Este fruto del Espíritu que es la paz, ¿no? El texto dice que la paz de Dios, fíjense, verso 7, la paz de Dios, dice ahora, cuidará sus corazones, o guardará, dice la Reina Valera, sus corazones, ¿no? La palabra dice que Dios cuidará, Dios guardará los corazones de los cristianos, es decir, en aquellos que confían en Dios y están bajo vigilancia. Todos los cristianos, todos los que entregamos y confiamos en el Señor, los que le entregamos nuestras angustias al Señor para que Él nos dé la paz, no solamente nos da esta paz que sobreabunda, ¿no es cierto? Y esta paz que no podemos a veces explicarla o que sobrepasa todo entendimiento. Además de eso, el Señor dice que los que gozan de esa paz, de esa virtud del fruto del Espíritu, estamos bajo vigilancia, porque el Señor nos cuida, el Señor nos guarda, a todos y cada uno de los cristianos, ¿no? Esa es la razón de la paz de Dios, cuida a los creyentes. ¿De qué nos cuida? De la ansiedad, de la angustia, el temor. ¿Cómo lo hace? Si nosotros confiamos en Él, ¿no? El Señor Jesús en Juan 14 nos dice que algo muy lindo, muy, muy bello, ¿no? Y que puede ser, un principio de dónde viene esta paz, porque Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da al mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz les dejo, mi paz les doy. El Señor nos regala su paz. Esta es la paz del Señor. Por lo tanto, hay una certeza también ahí, ¿no? No se angustien, no se acobarden, dice la Escritura. La paz es una tranquilidad del alma que procede solo de Dios. Es confiar en su poder y en su sabiduría, con la seguridad de que todo está bajo control en las manos del Señor. Esta paz está por encima de todo razonamiento y de toda razón humana, porque es mejor y superior a cualquier tipo de paz que el hombre pueda producir. Y lo importante aquí es que si Dios promete que esta paz, si Dios promete que darnos esta paz, que Él concede, ¿no es cierto? Dice que nos va a proteger y que va a estar vigilando el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, del corazón, de nuestras angustias, ¿no? Y todo esto es posible, hermano, solamente en Cristo nuestro Señor. Él es el mediador, quien hizo posible la paz entre el hombre y Dios. Gálatas 5:22 nos dice, ¿no es cierto? Nos habla, nos enseña acerca de que el Espíritu, que el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Es un don, es un regalo de Dios. Dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo. Y ahora nos dice que una de esas virtudes del fruto del Espíritu, ¿no? Que dijimos que el fruto del Espíritu es uno solo, compuesto de varias virtudes, ¿no? Y estamos en la paz, ¿no? Es un regalo, es un don de Dios, es algo que nosotros no podemos ganarnos. Solo llega cuando vivimos según los principios que Dios nos ordena, ¿verdad? Así que, hermanos, este fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo y particularmente en la enseñanza del día de hoy, es esta paz, ¿no es cierto?, que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz les dejo, mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Jesucristo. Esa paz está en ti, ¿verdad? Y podemos disfrutar de esa paz, podemos también compartir de esa paz con otros, con los que nos rodean, con los que están alrededor de nosotros, que ellos puedan ver a través de nosotros, a través de ti, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, una vez entendiendo qué es lo que es la paz, de dónde viene, cuál es su origen, que el Señor Jesucristo nos ha regalado, podemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Y la verdad es que podemos mirar el mismo texto, ¿no? El mismo texto, verso 4, dice que lo primero que debemos hacer es que nos llenemos de alegría. Llénate de alegría, porque Dios está cerca tuyo, dice el texto, ¿no? Presente, ¿no es cierto? Dios es un Dios que está siempre alrededor tuyo, presenta entonces, luego el mismo texto dice que estés alegre porque Dios está cerca tuyo, que presentes tus peticiones y que estés seguro en Él, ¿no? Él escucha nuestras oraciones y las habrá de contestar, ¿verdad? Para su beneficio. Eso es lo primero
que dice el texto, ¿no? Llénate de alegría. Lo segundo que nos dice el texto, ¿verdad? Para saber cómo podemos mantener esa paz, es que también llénate de acciones de gracia, dice el texto, llénate de gratitud ante estas promesas que son seguras, certeras del Señor. El Señor está cerca, dice, y debes dar gracias por eso, ¿no? Y así podrás experimentar una paz genuina que solo procede de Dios. Y Él cuidará tus emociones y tus pensamientos. Eso nos está invitando el apóstol Pablo, ¿no? Al tratar de enseñarnos cómo podemos mantener y cómo podemos vivir o cómo podemos hacer brillar, ¿no es cierto?, para el mundo esta paz del que el Señor nos da como fruto del Espíritu, ¿no? Lo otro que debes hacer, hemos dicho que debes llenarte de alegría, que debes, ¿no es cierto?, llenarte de gratitud y acciones de gracia al Señor. Y el Señor también nos invita, ¿no?, a poner confianza y fe en el Señor Jesucristo y en su palabra, ¿no? A poner confianza en el Señor. No se inquiete por nada, ¿no es cierto?, nos dice el Señor, nuestro Dios. Isaías 26 nos dice algo así como que la palabra del Señor, o mejor dicho, que el Señor conserva y guarda en paz a los que en Él confían. Así que confía en Dios, y la paz de Él, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, brotará en tu vida. Y lo otro que podemos decir es de cómo podemos mantener esta paz que el Señor Jesucristo nos regala, que Dios Padre nos regala como un don a través del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Es que pongamos todo en oración. Démosle gracias al Señor en toda ocasión. Oren sin cesar, dice en Tesalonicense Pablo, ¿no es cierto? Pongamos todo en oración. Entreguémosle todo, nuestras angustias, nuestras preocupaciones al Señor, para que realmente podamos disfrutar de esta paz que Dios nos da, ¿no? Así que, hermano, la virtud de la paz es tuya. Dios te la ha regalado, Dios te la dio, ¿no es cierto? En el momento que hemos recibido el Espíritu Santo, en el momento que somos hijos suyos y obedecemos sus mandamientos, ¿no es cierto? Y andamos por sus caminos. Ahora la decisión es tuya para vencer las angustias y las ansiedades. Tú tienes las herramientas que Pablo aquí nos está diciendo cómo usarlas, ¿no? No debes padecer insomnio por las angustias. No te angusties. Duerme en paz, duerme tranquilo, vive la vida con esta paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? No debes vivir en miedo de lo que pueda pasar. Tenemos un Dios que es más grande que todas nuestras preocupaciones, que todas nuestras angustias. Y es la paz de Él, ¿verdad? Es la paz que nace de Él. Esa paz es la que Él nos ha dado. Y que esa paz también está en ti, ¿no? Nadie puede deprimirse. Las circunstancias no pueden deprimirnos, hermanos. Porque tenemos este tremendo don, esta tremenda gracia, este tremendo regalo del Señor Jesucristo en nuestra vida. Su paz. La paz les dejo y la paz les doy, nos decía, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Así que en estos tiempos, hermanos, de angustia, incertidumbre por la pandemia, por la situación social, llena tu mente de las cosas que agrada a Dios y entrégale todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todos tus problemas a Dios. Y veremos, ¿verdad?, y verás que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de nuestros corazones, cuidará de tu corazón y cuidará también, como nos dice la Biblia, de nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a alegrarnos siempre, Señor, alegrarnos para poder tener este fundamento, este soporte de estar alegres, Señor, de ser amables también, porque sabemos que tú, Señor nuestro, estás cerca, ¿no? Ayúdanos a no inquietarnos por nada, Señor, y ayúdanos también que en toda ocasión, incluso cuando estamos inquietos, cuando tenemos preocupaciones, angustias, Señor, ayúdanos siempre a presentártela, Señor, estar en oración y ruego, Señor, para ti, Señor. Y también, Señor, ayúdanos cada día a ser más agradecidos contigo, Padre. Sabemos que la paz
de nuestro Padre Celestial, la paz tuya, Señor Dios, sobrepasa todo entendimiento y tenemos la absoluta certeza, Señor, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que tú cuidarás de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos de tu paz, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos también a regalar, Señor, así como tú nos has regalado este don, a regalar nuestra paz a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, ahí donde nos encontremos, Señor. Gracias por darnos la paz, porque tú eres paz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.